Bien, tenemos al doctor Miguel Ángel Oller y Sanz. Febrero es el mes de la patria, pero también es el mes del cáncer, doctor, y del corazón, de todo. Mejor mes del mundo el febrero, no han inventado otro igualito. Y entonces por eso tenemos... Sobre todo que le faltan 3 días. Sí, pero fue para compensar los otros días malos que había. Doctor Oller, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Doctor es especialista en cirugía de las mamas. Ese Doctor. elemento tan importante en hombres y en mujeres, porque hay gente que se cree que solamente tienen mama las mujeres y se enferman. Doctor Oller, la próstata, el cáncer de mama es el más común, ¿verdad? No necesariamente ahora mismo, no necesariamente. Bueno, primero agradecerle, realmente hacía como 15 años que no me No nos veíamos, ¿verdad? Sí, al principio cuando regresamos al país de Buenos Aires, compartimos un par de veces y es muy grato estar después de 15 años de trabajo dedicado exclusivamente al manejo del cáncer de mama con ustedes de nuevo. Tú estás en Clínica Abreu y tienes tu consultorio particular, una clínica particular para cirugía de mama. Sí, ¿verdad? tenemos el primer centro integral para el manejo del cáncer de mama, se llama BRCA Breast Care Center. BRCA son los genomas, los genes. Sí, BRCA es el gen identificado como precursor para el cáncer de mama, pero es una fusión un poco en lo que es Breast Care Center. Mira, se dice que este año va a haber 18 millones de cáncer en el mundo y que va a morir 10 millones de la población víctima de esa enfermedad. Aquí en la República Dominicana alguien se atrevió a decir que 13.000 casos de cáncer se diagnostican cada año y que hay 500.000 personas, dice el periódico, con cáncer. Eso supone que la gente viva 20 años, 30 años con el cáncer. De esos números, ¿cuál te impacta más? ¿Hay tantos cánceres de mama como la gente dice? Sí, yo estoy completamente seguro. Contestando tu pregunta, Julio, realmente si el cáncer de mama se ha posicionado como el primer cáncer femenino. En países en vía de desarrollo, hace unos años atrás, el cáncer de cervix y de útero representaba el primer lugar, pero hoy en día mama ha sobrepasado el cáncer de cervix y de útero, y sencillamente es porque la concientización del Papa Nicolau ha llegado a niveles que ha prevenido el cáncer cervicuterino, pero mama, a pesar de que obviamente hay muchas campañas de publicidad y de prevención, todavía no estamos a esos niveles. Y sobre todo, hay una incidencia importante en el cáncer de mama, o sea que tenemos mucho más cáncer de mama todos los años, por diferentes razones. A todas las edades. Mira, de vez en cuando tuve una señora en el consultorio que tiene 60 años. Tú le preguntas, ¿y tus mamás quién te la cuida? Y dice, no, pues yo tengo 60 años, yo no tengo que preocuparme por eso. Eso es un concepto errado. Completamente errado. Porque la incidencia de cáncer de mama va aumentando año por año y no deja de aumentar durante toda la vida. A diferencia, por ejemplo, del cáncer de cervix, que después de cierta edad entra en una meseta y después un descenso franco. O sea que sí, mientras más años vive una mujer, más posibilidad tiene de tener un cáncer de cervix. Doctor Oller, tenemos tiempo para tratar el cáncer de mama, pero yo quisiera retrotraerme a algo que el doctor acaba de decir, y es, te llega al consultorio una mujer de 60 años. Hay un gran problema, y él es un gran promotor, porque este programa lo ven no solamente pacientes o personas que quieren vivir mejor, o médicos y estudiantes, sino algo que él propugna, y es que hay una proclividad del médico de no examinar el cuerpo completo de una persona, de mujer u hombre. Y a veces es difícil porque una mujer que te va a hablar de la garganta o te va a hablar de la hipertensión, tú le digas quítase la blusa y el brasier para ver tu pecho. O un paciente hombre que vaya a consultarte por la misma razón, tú lo pongas de espalda y le hagas un tacto rectal para una. Pero son las dos causas principales de muerte del hombre y de la mujer en el mundo. Realmente, la recomendación esa es un problema de educación, de enseñar al paciente que tiene que dejarse examinar completo. Correcto. O sea, porque usted lo ve ya cuando está diagnosticado, a usted le mandan ya el patólogo, pero no el paciente para hacerle un tacto de... No, nosotros tenemos una población grande de pacientes que se controlan periódicamente que no tienen cáncer de cervix. Y obviamente eso es muy importante porque uno puede detectar la enfermedad temprana, que es cuando uno puede curarla.
Pero como tú bien dices, la mama es un asiento tan frecuente de cáncer que yo creo que cualquier médico de cualquier especialidad debiera tener la sospecha o la curiosidad por saber que las mamas de una mujer que está viendo por cualquier otra razón estén sanas. Mira, Oyer, el advenimiento de la seguridad social trajo consigo ciertos elementos que a cada rato discutimos aquí, por ejemplo, la tarifa fija. Un médico dice, bueno, pero a mí me pagan 270 pesos por consulta, yo le doy 270 pesos de consulta. ¿Qué te duele? ¿Dónde te duele? Le chequeo la presión, si es necesario los pesos y ya. No como antes, dice él, que yo podía chequearlo entero y cobrar lo que realmente media hora, una hora de trabajo representa. Eso ha traído como consecuencia que ciertas técnicas estén parcialmente abandonadas y otras que el médico dice, mira, es mucho más fácil mandarle a hacer una sonomamografía o una mamografía con resonancia magnética si quiere, que yo ponerme a quitarle brasier y examinarla, que a muchas mujeres eso tampoco les gusta que todos los médicos le pongan la mano. Eso es una realidad de la sociedad nuestra. Claro, es una parte muy íntima y obviamente la mujer entiende que quien tiene que tocar a la mama es su ginecólogo o su cirujano de mamas en algún momento. Pero por lo menos que interroguen y le pregunten a la paciente, porque, yo me siento un durito, doctor, hace unos meses, casualmente usted me preguntó, qué bueno. Y por ahí empieza el estudio, por ahí empieza la detección. ¿Qué hay de nuevo? Porque eso es lo más importante que tú puedes ¿Qué es tener. eso, doctor? ¿Qué hay de nuevo? En cáncer de mama. ¿Qué es nuevo? ¿Qué es diferente? Manejo, el abordaje, métodos diagnósticos, hasta dónde la mamografía ha avanzado. Bueno, el cáncer de mama se maneja fundamentalmente con 4 eslabones o renglones, que es la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia y la hormonoterapia. Una vez diagnosticado. Sí, una vez diagnosticado, y obviamente está la parte de detección temprana, como tú bien dices, que empezando por ahí tenemos un abanico muy amplio de imágenes mamarias, cada una de ellas con última generación y con excelentes imágenes. Y en cada uno de los aspectos del tratamiento, pues obviamente hay cambios importantísimos. Todos los días la medicina, en toda la especialidad, avanza mucho. Y eso hace que nos dediquemos a partes muy específicas de la medicina. O sea, los super especialistas existimos. En el primer peldaño de eso, la dieta, el ejercicio, el cigarrillo, las drogas, ¿qué papeles pueden jugar eso en un cáncer de mama? Una reducción puramente del 12 al 15% de riesgo para cáncer de seno, estilo de vida. O sea, si podemos tener estilos de vida sanos en términos de dieta, ejercicios. Bajar las grasas. Bajar las grasas animales, reducir el consumo de alcohol y de cigarrillo. Pues obviamente con eso solamente conseguimos una reducción de un 12% de Las riesgo. fumadoras tienen más cáncer de mama hoy que las que no fuman. Sí, señor. Tienen más riesgo para cáncer de seno. Segundo peldaño. Como no hay una vacuna, no podemos hablar todavía de prevención, sino de diagnóstico temprano. ¿Por dónde nos metemos ahí? Sí, podemos hablar de prevención secundaria, porque prevención primaria sería evitar que suceda el cáncer. Sí, eso. Prevención secundaria y diagnóstico temprano. Sí, estamos todavía, desafortunadamente, en una etapa de prevención secundaria. No podemos evitar que el cáncer aparezca mediante una vacuna, mediante una pastilla. Lo que sí podemos es detectar hoy en día las mutaciones genéticas que pudieran predisponer a una paciente para tener un cáncer de seno en lo que le queda de vida. Y ahí sí podemos hacer alguna maniobra. Cuando surgieron las mamografías, tú mismo conversando has dicho muchas veces que algunas pacientes querían hacerse mamografía todos los meses y otros cada 3 meses, hasta que nos dimos cuenta que la cantidad de radiación puede jugar un papel inclusive en la piel de la mama misma o en el cáncer mismo. ¿Qué es de nuevo de la mamografía? Bueno, la mamografía sigue siendo el estudio por excelencia para detección temprana en términos de imágenes y debe indicarse de rutina por encima de los 40 años de edad en toda la mujer todos los años, independientemente de que tenga o que no tenga riesgo. ¿En qué momento del ciclo menstrual es mejor hacerse la mamografía? ¿Cuando la mama está congestionada con la menstruación o en el periodo intermenstrual? Aproximadamente entre el 5º y el 10º día post-menstruación, cuando las mamas tienen la menor estimulación hormonal y son más pasibles a que sean aplastadas, porque la mamografía aplasta a la mama. Aunque el proceso toma 7 segundos calculado, es doloroso. Y hay muchas mujeres que me dicen, no, mamografía no. Sobre todo hay mujeres con senos pequeños. Entonces prefieren la sonomamo. Sí. ¿Qué tú piensas de la diferencia? No podemos caer en la seducción de que una paciente quiera autoindicarse un estudio porque sea menos doloroso, menos incómodo.
obviamente tampoco autoindicársela a ella y tampoco un médico permitir que la paciente le proponga un estudio cuando no es el correcto. La sonomamografía es un estudio complementario a la mamografía. No debe precedir a la mamografía. Hay muchas variedades de mamografía. Yo entiendo que hay inclusive una tecnología nueva que te da diferentes sombras de grises en la mamografía. Sí, tenemos, primero de la mamografía pasó de mamografía convencional a la mamografía digital, y ahora tenemos la mamografía tridimensional, que es la tomosíntesis. Tomosíntesis o digital mammography, como dicen los americanos, que hace una reconstrucción tridimensional de la mama a través de diferentes disparos que hace el mamógrafo, la tomosíntesis, como si fuera un tomógrafo. Exactamente es igual que un tomógrafo, pero es un mamógrafo. Entonces eso hace que la computadora reconstruya una imagen tridimensional y zonas densas que pasarían desapercibidas en la mamografía convencional pueden ser mejor Tenemos vistas. la lesión en la mano, ya tú tienes la mamografía, ya te refieren al paciente, ahora hay que hacerle biopsia o es cirugía de una vez. No, definitivamente el diagnóstico de cáncer de seno debe hacerse mediante una biopsia percutánea. No debemos meter a una paciente al quirófano para abrir con un bisturí una mama sin conocer el diagnóstico. Y ese es un error frecuente en nuestro medio, que cirujano o cualquiera que tenga la oportunidad por ganarse 4,000 pesos, quiere meter a la paciente a un quirófano y sacarle una bolita. Ponle un cero más a esos 4,000, son 40. Sin saber lo que esa bolita es. Entonces, ahí viene la sorpresa. Le sacaron la bolita, tiene un cáncer la paciente. Se perturbó completamente el diagnóstico, se perturbó completamente el manejo de esa paciente. O sea que debemos entrar al paciente al quirófano con conocimiento de causa, no solamente del diagnóstico de cáncer, sino de todos los factores pronósticos y el conocimiento de la biología molecular de ese cáncer, que te va a decir a ti si tú tienes que operarla primero o darle quimio primero o hacer otra cosa. O sea, la secuencia de los tratamientos depende del tipo biomolecular del cáncer. Bien. Biología molecular. Tú sabes que tú le has puesto el dedo a la llaga actual, de lo que hoy se habla cuando se habla de cáncer. Conocerle el nombre y el apellido, su genoma, la intimidad de la célula. ¿Hasta dónde manejamos eso fuera de los receptores, por ejemplo? Eso que tú dices es importantísimo. Hoy en día incluso los perfiles genómicos que están muy en boga para la paciente con cáncer de mama nos están definiendo incluso las pacientes que se van a beneficiar o no de la quimioterapia. Por ejemplo, entonces anteriormente a todo tumor mayor de 1 centímetro le dábamos quimioterapia. Hoy en día sabemos que un 30 o un 40% de las quimioterapias que estamos indicando solamente le ofrecíamos los efectos secundarios adversos a la paciente, pero no le damos el beneficio oncológico de una quimioterapia bien aplicada, bien dirigida. Oye, ya la operaste, ya le dijiste, mira, tú tienes cáncer de la mama, hay tantos ganglios, la mayoría son negativos, pero ¿cómo decides tú, mamólogo, por dónde seguimos? Le damos terapia de supresión hormonal, tamoxifeno, no sé, nos metemos en quimio, vamos a radiación. ¿Cuál es la evolución de ese plano superior ya del manejo? Normalmente nosotros en nuestro equipo tratamos a la paciente en comité de tumores, y eso es importante, porque un comité de tumores te permite debatir con médicos de las diferentes disciplinas que tratan el cáncer de seno cuáles son las mejores opciones. Cada caso. Un comité. Claro, y cada caso lo hacemos antes del tratamiento, y si la paciente es quirúrgica, después de la cirugía, con la información que te da la cirugía. Entonces, volvemos a reunirnos y definimos realmente si la paciente va a quimio, si va a quimio, qué esquema le ofrecemos, si necesita radioterapia y obviamente si necesita manipulación hormonal también. Bien, vamos a una pausa con el doctor Miguel Ángel Oller, médico. Señores, el tema de cáncer de mama es un tema muy complejo y va mucho más allá del problema médico, porque al ser un tumor que puede ser maligno, que puede producir la muerte, causa siempre ansiedades y preocupaciones en todas las mujeres sin estar afectadas. En términos generales, en todas las mujeres. Después viene el problema del nódulo. Tengo un nódulo. El problema adicional, doctor Oller. Y el problema de que las mamas. Entonces viene el problema estético. Ajá. Y viene el problema de ansiedad de qué pasa. Entonces viene el examen. Después viene la mamografía.
¿Cuántas mamografías se pueden hacer sin que haga daño la radiación? Después viene la extirpación del nódulo. Después viene la biopsia con el patólogo. Después viene la posibilidad de que el patólogo se haya equivocado. Después viene el problema de si es positivo o es negativo. Entonces ahí comienza otra historia. Después que viene, no te preocupes que no es nada. Pero hay mujeres que tienen muchos nódulos que le dicen, te van a seguir saliendo, pero no son malos. Bueno, qué bueno. Después viene el problema de que es positivo, tienes un cáncer. Ahora, la pregunta, ¿y ahora? Ahí viene la gran pregunta. ¿Y ahora? Quimio, cirugía, hormona, etcétera. Quimio Radio. significa millones de pesos. Bien, doctor, cuando viene la muchacha, pronóstico, doctor, ¿me voy a morir cuándo? Entonces viene otro problema. Mi vida en mi casa con mi marido, yo sin senos, ¿qué va a pasar? Si antecedentes dicen que tú tienes 3 hermanas o tu mamá y tu abuela que han tenido ese problema, me hago una cirugía preventiva y me estirpo unas mamas sanas. Yo quiero dejarlo porque son tantos los problemas que uno realmente a esa persona no sabe ni qué decirle. Sí, sabemos exactamente qué decirle, pero porque lo hacemos todos los días. ¿Y cómo decir? Y cómo decírselo. Pero la primera parte de tu pregunta, esto es importante. En el momento, durante el estudio, la paciente tiene mucha ansiedad. Como tú dices, llegó, se sintió un bultito, va a la consulta, hay que hacer la mamografía, la sonografía, hay que hacer la biopsia. Una de las cosas que nosotros hemos logrado con el Breast Center o con la unidad integral para el cáncer de mama, que es un modelo que está muy de moda, por ejemplo, en Estados Unidos y en países desarrollados, es que cuando tú tienes la oportunidad de hacerle todo a la paciente en el mismo lugar y tienes la dinámica y es fluido todo, pues tú puedes programar para que sea el menor tiempo posible. Por ejemplo, la paciente llega al centro, al Breast Center, y recibe la consulta, se le hace la imagen probablemente el mismo día, y quizás el mismo día, si tiene suerte y hay que hacer una biopsia percutánea, se le hace la biopsia. O sea que anteriormente, cuando las unidades estaban dispersas, la mamografía en un lugar, la consulta en otro, la paciente se pasaba 3 semanas dando vueltas con una ansiedad, como tú dices, que no dormía hasta que se determinaba el problema. Hoy en día, en 48 horas... La mujer ha adquirido un papel en el manejo de la salud que no tenía hace 20 años. Hoy hay wellness centers, centros para la mujer, donde solamente van mujeres y se hace todo en ese mismo día, desde los pelos hasta el Papá Nicolau y la mamografía. Los americanos le llaman One Stop Treatment. Así o sea, mismo. En una sola unidad usted hace todo lo que tiene que ver con ese problema en el menor tiempo posible. Y lo otro que preguntaba, bueno, sí, cuando una vez diagnosticada la enfermedad, todo lo que tenemos por delante hay que discutirlo con la paciente. Y hay una cosa importante, hoy en día... la familia. La paciente y la familia tienen un rol protagónico en la decisión de los tratamientos que van a recibir. Porque hoy en día no solamente hay una alternativa para resolver el problema, sino que puede haber varias alternativas. Y en lo que concierne a la cirugía, que es lo que yo permanentemente hago, no necesariamente la mama hay que quitarla, se puede conservar. Y si la quitamos, podemos reconstruirla inmediatamente, que es lo que usualmente hacemos. Y la mama contralateral, si no tiene cáncer y la paciente tiene riesgo familiar y es joven, se le puede quitar profilácticamente. O sea que hay un conjunto de posibilidades que discutimos con la familia y con la paciente, y ella forma parte importante de la decisión. Y hoy la paciente tiene derechos que el médico tiene que respetar. En la época de nosotros la metían en esta operación y le hacían una radical que hasta la costilla se veía, ¿verdad? Todo eso ha desaparecido y cambió. Ya hay un tratamiento más exquisito, más selectivo al manejo de la paciente y de la mama. Claro, hoy en día la mayor cantidad de cáncer la tratamos con cirugías mínimamente invasivas, o sea, con cirugía conservadora, que desde que nos juntamos hace 15 años venimos hablando de eso. Y sobre la reconstrucción mamaria, o sea, hoy en día yo me niego a amputar una mama en el quirófano, en una mujer joven, sin la oportunidad de sacarla reconstruida inmediatamente, o sea, en la misma anestesia. Y estamos abogando con eso desde hace muchísimos años atrás. Doctor, que el nódulo benigno se haga positivo o que el nódulo maligno se multiplique. ¿Hay algún índice? ¿Ustedes tienen algún parámetro, algún índice, alguna cifra
que te hace ver un poquito más allá. Dice, eso va a seguir así, no te preocupes, te puede salir otro, pero son benignos. O aquel de que O sea, el nódulo maligno es maligno desde el inicio. Y el benigno es benigno y eso no es verdad que eso se convierte en maligno así por espontáneamente. Eso es tal cual así. Por eso lo importante de la biopsia percutánea, porque la mayoría de las lesiones no palpables de la mama, o sea que usted no toca la bolita, el nódulo, que se ponen de manifiesto por una imagen, si usted tiene que biopsiarla, usted ahí mismo le pone una aguja sonodirigida o mamodirigida o dirigida por resonancia y en 48 horas usted tiene el diagnóstico de ese nodulito. Si es benigno, como tú bien dices, William, y te da un diagnóstico preciso, por ejemplo, de fibroadenoma, que es el tumor más benigno, ese paciente se puede morir con ese fibroadenoma y no va a pasar nada. Claro, puede aumentar de tamaño siendo benigno y usted puede decidir sacarlo en algún momento, pero eso no se va a convertir en un cáncer. El cáncer, desde el primer momento, nace cáncer. Ahora, hay lesiones intermedias de riesgo, que entonces la aguja te dice que es una lesión, vamos a decir, predisponente. Que ese nódulo pudiera tener un cáncer en su entorno o en una parte del nodulito y usted entonces opta no solamente por la aguja, sino de sacarlo y hacer una biopsia completa. Los primarios nacen cáncer, pero las metástasis, ¿cuál es el mecanismo? Van a bueno, el mecanismo de la metástasis es la diseminación del tumor a partir de su foco primario, que es la mama en este caso. Entonces, esa metástasis se refiere a metástasis locorregionales, como son los ganglios regionales, que pueden ser los axilares, supraclaviculares, los mamarios internos, o metástasis ya a órganos a distancia, donde pulmón, hueso, hígado y cerebro son los lugares preferibles. Todavía se usa el donde la mama nódulo se va. satélite como marcador. El ganglio centinela. Sí. ¿No? Sí, por supuesto que sí. Y hemos hecho una hermosa experiencia en nuestro país con la investigación del ganglio centinela. Tenemos ya casi 15 años trabajando con el ganglio. Estamos logrando evitar vaciamientos axilares innecesarios por la determinación de que ese ganglio está negativo. Y obviamente le damos mayor calidad de vida al paciente. Tú me dijiste que estamos haciendo histoquímica y que el patólogo te puede decir, mira, tú tienes un tumor que es receptor de estrógeno positivo o no es receptor de estrógeno. Y de ahí varía la modalidad de terapia. ¿Cómo es eso? Correcto. Anteriormente mandábamos la muestra siempre a Estados Unidos. No era un problema muy grande porque en 15 días iba y volvía. Pero hoy en día tenemos la posibilidad de hacer la inmunistoquímica en nuestro país. La inmunistoquímica... Gracias, Esteves. Qué bueno decirlo para que la gente lo sepa. Correcto. La inmunistoquímica es un elemento fundamental para determinar y definir cuál es el tratamiento que debe recibir la paciente. Doctor. Tamoxifeno, aromatasa y eso, ¿en qué está eso? Bueno, seguimos con el tamoxifeno, que es un bloqueador hormonal en la paciente premenopáusica y perimenopáusica, y en los inhibidores de aromatasa, que está el anastrozol y hay unos cuantos más, en la paciente posmenopáusica. Lo que ha cambiado un poco es la extensión del tratamiento. Anteriormente se decía 5 años de tratamiento y ya. Hoy en día, en la mayoría de los pacientes estamos extendiendo la manipulación hormonal a 10 años. Doctor, una extirpación de un tumor maligno de mama, unilateral, radical, se quitó el tumor y se terminó. La prótesis que se puede poner después, ¿la debe hacer el mismo cirujano o un plástico en un segundo tiempo? Depende el entrenamiento del equipo que maneja la paciente. En unas veces el cirujano oncólogo trabaja con el cirujano plástico en equipo. Es una modalidad muy frecuente. Y con el cirujano plástico con experiencia de reconstrucción. Pero para que salga de la sala ya con su seno. Sí. O en un segundo tiempo. Bueno, se puede hacer en un primer tiempo o un segundo tiempo. Lo ideal es iniciar la reconstrucción mamaria en el primer tiempo. Y dependiendo del hallazgo, por ejemplo, del ganglio centinela, que usted puede saber si la paciente va a radioterapia o no, usted puede avanzar la reconstrucción mamaria hasta casi terminarla en el primer tiempo. Y eso es lo ideal. Preservando pezón y areola. ¿O eso se mata? Hoy en día la preservación del pezón y la areola es una realidad que está determinada o está ubicada para cierto tipo de cáncer. Un cáncer de menos de 2 centímetros, periférico a más de 2 centímetros de distancia del pezón y la areola y sin ninguna evidencia ni de enfermedad multicéntrica en la resonancia o de ganglios positivos en la axila. Ahí usted puede quitar la glándula conservando toda la envoltura que significa piel y pezón y poner una prótesis retromuscular inmediatamente después de la cirugía. El doctor Hanna dice que en todas las enfermedades el diagnóstico temprano es lo más importante.
yo pregunto, en el cáncer de mama todavía más. Ahora, ¿cuáles son los factores predisponentes que una mujer desde que es adolescente debe comenzar a cuidar? Sea soltera, casada, multípara, lo que sea. ¿Cuál es el cuidado que debe tener? Mire, lo más importante es fuera de lo genético, ¿verdad? Bueno, iba a hablar de la herencia porque el 5 al 10% de los cánceres de mama son hereditarios. Solamente el 5 al 10%. Solamente el 5 al 10%. El 75% de los cánceres son esporádicos. Esporádico significa un cáncer en una mujer que lactó sus hijos, que tuvo sus hijos a la edad que tenía que tenerlo, que no tiene biopsia previa de cáncer de seno, que no ha tomado hormona de reemplazo tampoco, que a veces aumenta el riesgo para cáncer de seno. Y es la que te dice en el consultorio, doctor, pero yo no tengo que tener un cáncer de seno porque yo no tengo ningún factor que me relacione con el cáncer. Pues el 75% de los cánceres están en esa mujer. Y ser soltera no predispone. bueno, Una jamona que tenga 50 años. Por sí, supuesto que sí. predispone. Claro. Tener 5 o 6 lactancias predispone. No, ni protege tampoco, como No. mucha gente piensa. Bien. Haber tomado pastillas anticonceptivas por mucho tiempo predispone. No está demostrado. ¿Eh? No está demostrado que sea un factor de riesgo importante. Ni terapia hormonal La postmenopáusica. terapia hormonal sí, sobre todo cuando el régimen o el esquema incluye la progesterona, Sí. cuando la paciente tiene útero para proteger el endometrio, son las pacientes que ya cuando tienen más de 10 años de utilización empiezan a tener En un aumento de 100 riesgo. cáncer de seno que le llegue a un hospital, ¿cuántos son hombres? Uno o dos. Un 1%. Un 1% del cáncer. Y tiene de el seno. mismo comportamiento. Exactamente el mismo pronóstico, el mismo comportamiento y el mismo Y tratamiento. no es lo que mismo varía- ginecomastia que un tumor. No, Hay varones que tienen su teta, ¿verdad? Ya. Claro, la ginecomastia es el crecimiento patológico porque el hombre no tiene que tener glándulas, pero dentro de esa glándula no hay ninguna lesión focal. Bien, doctor, en el caso del tratamiento, el cáncer de mama está dentro de todas las coberturas de seguridad social y de seguros de salud. El diagnóstico y la cirugía sí. La quimio no. ¿Y por qué uno sí y otro no, doctor? Porque es un, bueno, Bueno, yo te diría que en la cirugía hoy en día hay muchos inconvenientes, porque como hoy en día la cirugía oncológica del cáncer de seno debe ir de la mano dentro del protocolo con la cirugía reconstructiva. Estamos en la época de la cirugía oncoplástica, así que se llama, cirugía oncoplástica de la mama, que no es más que técnicas de cirugía plástica en el momento de la remoción del tumor. Estamos en la época de tocar mucho la mama contralateral, que no tiene cáncer, en la paciente que tiene un cáncer en el otro seno, pero por razones preventivas la tocamos. Entonces, todo eso genera conflicto con los seguros en el médicos. PDS. Porque el seguro médico dice, pero ¿por qué usted va a reconstruir la paciente de una vez? Bueno, yo no voy a cubrir la reconstrucción. ¿Por qué usted le va a quitar la mama sana del otro lado? Yo no cubro eso, tiene que haber un diagnóstico de cáncer. Pero usted va al Memoria, usted va al Mass General, usted va a cualquier hospital de primer nivel y le hacen todo eso. Pero entonces nosotros aquí todavía estamos un poquito atrasados en la cirugía. Hay muchos problemas con ofertar tecnología de punta quirúrgica a la paciente que tiene hoy en día un cáncer de mama. Si fuera por los seguros médicos y el sistema de seguridad social que tenemos, estaríamos en la época de la mastectomía radical todavía de hace 20 años. Doctor, para uno que no tiene la enfermedad es sencillo. Para una mujer que tenga el problema y la preocupación es un tema. El psicólogo y cuando termina el tratamiento a los 4, a los 5 años, como dice el amigo mío, borrón y teta nueva, decirle ya vete tranquila. Esas dos posibilidades, primero mandarla en los primeros días al psicólogo y después decirle ya no te preocupes. ¿Eso existe la posibilidad? Sí, ¿O nunca se le puede decir ya vete tranquila? Bueno, yo creo que nunca se le puede decir porque las recidivas o las recurrencias de un cáncer de mama pudieran pasar mucho después de los 5 años. Lo único que pasa es que la mayor cantidad de las recurrencias la tenemos en los primeros 3 años y por eso el seguimiento debe ser más intensivo sobre esos primeros 3 años luego del tratamiento. Pero yo he tenido pacientes, por ejemplo, que a los 16 años me han recurrido, a los 16 años he tratado. ¿En el mismo seno o en el otro? En el otro, en el mismo, eso. Doctor, dice por ahí que leí algo relacionado con que el cáncer tenía que ver, su desarrollo tenía que ver, o su surgimiento tenía que ver con una pérdida de la capacidad de oxigenación a las células que terminaban mutando y convirtiéndose en cancerígenas. Fue una publicación de Medicina Alternativa. ¿Tiene algún asidero esa afirmación de la falta
la aparición del cáncer por falta de oxigenación de un tejido? Bueno, yo creo que no. Yo creo que esas publicaciones aleatorias que se hacen, sobre todo de la parte de la medicina natural o muchas veces adolecen de una investigación científica y obviamente sería muy superficial decir que el cáncer se debe a una falta de El clima, la alimentación y el cigarrillo. Sí, bueno, la alimentación definitivamente y el cigarrillo ya lo discutimos, claro que sí. Y Las mujeres gruesas, obesas, tienen más cáncer que las flacas. Ciertamente, hay más riesgo cuando la paciente tiene un índice corporal de peso mayor y quizás fundamentalmente por la presencia circulante de estrógeno mayor. La paciente gorda genera más estrógeno circulante. Aquí en República Dominicana, diagnosticada de cáncer con patología, con quimio, con radio, ¿cuál es la mayor sobrevivencia que ustedes recuerdan tener aquí? No tenemos personas pacientes curadas que se le ha hecho. La mayoría de las pacientes... ¿Tienen pacientes con 20 años? Sí, bueno, yo no tengo tanto tiempo para decirte, pero sí, claro que sí hay pacientes curadas. A cada rato me encuentro con pacientes con el consultorio. Mire, yo era paciente del doctor Benoit, que en paz descanse, por ejemplo. Sí, o antes de eso. O antes de eso, que con 30 años y 40 años de sobrevida, o sea que realmente sí lo hay. Nos consultan por vía electrónica que si los implantes de aumento desmesurado de las mamas pueden traer alguna complicación de salud. Bueno, complicaciones inherentes al implante, pero no está demostrado que el implante sea un factor de riesgo para un cáncer en el futuro. Eso es lo que no está demostrado. No está demostrado. No. ¿Y alguna medicina o esteroide puede, ya no necesariamente un cáncer, pero provocar una alteración de la glándula mamaria de la persona? Es decir, el consumo de algún tipo de suplemento para acelerar, esteroide para, por ejemplo, personas que hacen ejercicio. Bueno, tenemos muchos pacientes masculinos que van a los gimnasios y se inyectan y que consumen anabólicos, que tienen ginecomastia, porque tienen un desarrollo de la glándula hormonal. Y en la mujer que, por ejemplo, toma terapia de reemplazo hormonal, que toma pastillas para combatir los síntomas de la menopausia, sí tenemos mamas más densas, mamas más sensibles y dolorosas, y mamas que en las mamografías a veces se perturba el seguimiento. Bien. El costo de la quimio es algo que realmente asusta. Frecuentemente tuve gente en la calle diciendo, me recetaron una medicina que me cuesta 100,000 pesos cada 28 días. Eso es una verdad. Correcto. Eso es particularmente en las pacientes que son HER2 positivos, que se benefician del trastuzumab. Doctor Miguel Ángel Oyer Sanz, que está en el centro. En el centro. En Braca Breast Care Center. Eso está en la Respaldo Rafael Augusto Sánchez, cerquita de aquí. Número 5, aquí en Naco. Bien. Cirujano, mastólogo y oncólogo. Número Gracias de teléfono ahí. 809-683-6564. 809-683-6564. Gracias, doctor. Mucho éxito. Gracias por la